Ya tenemos nueva versión de Nomad School, la 1.84, y aunque no tiene muchas novedades, lo que tiene nuevo es brutal, y lo vamos a ver enseguida. Además, en este vídeo vamos a ver noticias de herramientas que vienen en el futuro de Nomad, así que quédate porque te pueden interesar mucho. Vamos con la novedad que trae Nomad School. Tiene que ver con la herramienta curvas. Como ya sabrás, desde la versión anterior podemos crear perfiles para nuestras curvas y así tener formas complejas y modificables de una manera muy flexible. Pues bien, ahora se ha incorporado la opción de que podemos usar múltiples perfiles por cada nodo de la misma curva, permitiéndonos crear formas mucho más complejas que esculpiendo tardaríamos muchas horas. Vamos a verlo. Creamos una curva y aquí en la opción perfil debemos activar los dos puntitos. De esta forma se nos desbloqueará la opción de multiperfiles. Si activamos los tres nos permitirá tener un perfil personalizado en cada nodo de la curva. Como puedes ver, aquí en el panel nos aparecen 6 cajitas que son donde se guardarán nuestros perfiles. Aparecen 6 porque tenemos 6 nodos. Si borramos alguno de estos en la curva, se adaptará y nos desaparecerá. Y ahora ya simplemente podemos empezar a crear esos perfiles y componer la forma que deseamos. Te recomiendo activar la opción esta de mostrar en la escena, será más intuitivo para modificar los perfiles, ya que aquí en el panel suele estar girado y es más confuso usarlo. También tenemos la posibilidad de guardar todos los perfiles para así no tener que repetirlos cada vez. Podemos ir aquí a ajustes predeterminados, nos sale la carpeta para crear, le damos a crear y se nos guarda el que tengamos seleccionado. Seleccionamos otro, por ejemplo, y crear. Para borrarlo simplemente si tuviéramos muchos o queremos hacer limpieza, le damos y aquí ya nos sale clonar por si lo queremos clonar, renombrar. Nada más podemos añadirlo a una carpeta nueva y lo tenemos. Muy útil y muy sencillo. Te recomiendo practicar y cogerle la mano porque es una herramienta muy potente. Pero ahora vamos con las noticias. Tengo 3 noticias jugosísimas para ti sobre Nomad School que te van a encantar. Vamos con la primera. ¿Qué te parecería tener polygroups, los que tenemos en ZBrush, en Nomad School? Hace unos días os pregunté en una encuesta qué os gustaría ver en Nomad School y polygroups ganó. Pues bien, vamos a tener polygroups en Nomad School. Como hemos podido saber en el foro y en el canal de Discord que ha escrito el desarrollador, ya está trabajando en la herramienta de polygroups. Estará para finales de año y aunque va a ser un desarrollo por pasos, vamos a empezar a poder disfrutarlo y cada vez tendrá más funcionalidades hasta ser tan completa, esperemos, como ZBrush. Así que estar atentos. Segunda noticia. Desde el principio de años se puede saber que el desarrollador de Nomad School está tanteando con la posibilidad de incluir ZRemesser o QuadRemesser, que es de una compañía que se llama Exosile, que son los que lo desarrollaron para ZBrush. Pues han ido avanzando las negociaciones y tenemos confirmado que vamos a tener en Nomad School esta gran herramienta. Su implementación estará lista para finales de año, según el desarrollador, y será un plugin que podrás comprar aparte si lo deseas de un único pago, lo cual está muy bien. Las suscripciones son demasiado agotadoras. Otra cosa a tener en cuenta que es muy importante es que esta actualización solo estará disponible para iOS, ¿vale? iPads. Así que si estás pensando en invertir en una tablet para trabajar en Nomad School, debes tener en cuenta esta posibilidad si es importante para ti y te interesa usarla, ¿vale? Porque en Android no va a estar. Tercera noticia, y esta le va a hacer mucha ilusión a mucha gente, aunque en la encuesta fue la que menos, pero sé que en los foros y demás hay mucha gente que pregunta, y es que vamos a tener Nomad School para PC, también confirmado para finales de año. Si no quieres invertir en una tablet y quieres trabajar con Nomad School, para finales de año, principio de 2024, podrás tener Nomad School en tu PC. Y lo que hemos dicho en la noticia número 2, el plugin de ZRemesser también está disponible como add-on, así que un 2x1 en PC, no está nada mal. Además, el coste para PC se espera que sea similar al de la aplicación de Nomad, así que perfecto. Bueno, ¿qué os han parecido las noticias? Déjame en los comentarios cuál es tu favorita, cuál es la que más ilusión te hace o la que más te ha sorprendido. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya sido informativo, que la nueva herramienta de Nomad de esta versión te ayude mucho. La verdad es muy potente, úsala, practica con ella. Nos vemos en los siguientes vídeos. Muchas gracias por estar ahí.